Un podcast es una publicación digital en formato de audio o video que normalmente se puede descargar de internet a través de una sindicación realmente simple, RSS. Vos el podcast lo podés escuchar en una computadora o en un dispositivo portátil mediante suscripción. Vos te suscribís y te va avisando cuando hay un nuevo podcast. A pesar de que el podcasting tuvo sus inicios en el mundo de los blogs, rápidamente fue usado por empresas y escuelas y ahora por cualquier persona que tiene algo para compartir. Y actualmente hay una suerte de resurgimiento, más que nada con Posta FM. Por eso tenemos en línea a Luciano Banchero. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy buena y muy completa la explicación, Gracias, la tenía anotada, no podría haber hecho esto si no fuera. No, pero vos sabés que esa es una de las cosas que generalmente ahuyenta a la gente del tema de escuchar podcast, y una de las razones por las que empecé con el proyecto de Posta FM es para hacerlo de verdad más fácil, que puedas escuchar lo que quieras con un clic, ¿no? Tan fácil como eso. Claro, para simplificar. Déjame introducir a Luciano Banchero, Luciano. Por favor. Luciano es conductor en Metro 95.1, de Expresión Metro, sábados de 15 a 18, domingos de 13 a 18. Conductor suplente de Su Atención Por Favor. Columnista de Futurismo y Tecnología en Su Atención Por Favor. Te hemos investigado. Bien, sí, veo que hicieron la tarea. Además es redactor en La Cosa, en Irrecuptibles, sí, y demás. Tenés un currículum muy amplio que, bueno, ya la gente se da una idea de quién sos. Así que ahora sí. Hola Luciano, mi nombre es Juan Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, tengo la fortuna de poder trabajar en los medios que me gusta consumir, además, ¿no? En la radio y en la gráfica. Y bueno, por otro lado, arrancando con este proyecto nuevo, que es el primero personal. Así que encaro por las mías en bastante tiempo. Claro, porque vos sos el founder de Posta.fm. Y en este acto de autoserruchamiento de piso, como había dicho Marton, vamos a hablar de la radio del futuro, la que nos va a reemplazar. No. Así que comentemos un poco sobre, porque yo ya dije que es un podcast así como técnicamente, ¿no? Pero ¿qué es Posta FM? Primero, no se preocupen por el tema del serrucho. A mí me gusta mucho decir que Posta es la radio del futuro, pero hay como mucha gente obsesionada con la idea de reemplazo, ¿no? En la tecnología, sí. Y es como que, qué sé yo. No hay más libros. Claro, que el Kindle va a reemplazar al papel, que Netflix va a reemplazar la tele convencional o YouTube, y yo no veo en el futuro de esta radio del futuro de la que hablamos que el podcast vaya a reemplazar a la radio tradicional, que por otro lado me estaría autoserruchando el piso a mí mismo, claro, ¿no? Sí. Yo amo la radio, me encanta la radio, es mi medio favorito, y la idea de Posta, y me parece que los podcasts tiene que ver con ofrecer una alternativa, ¿no? Una alternativa que el usuario pueda controlar, que pueda elegir de un abanico de opciones interesantes, como si se tratara de una grilla de programación, o bueno, ya que te hablo de Netflix, un catálogo de películas, claro, un catálogo de programas. O sea, el hecho de que se llame podcast para mí es algo circunstancial, ¿no? Son programas de radio de alguna manera, que tienen diferencias de formato. ¿No son más parecidos a los cortos, por la duración? Sí, bueno, es una buena analogía, ¿no? El corto con respecto del cine, con claro, el podcast con el programa de radio. Igualmente hay cortos, hay podcast sobre todo en Estados Unidos. Acá hay algún par de ejemplos que duran, qué sé yo, 2 horas y media, 3 horas. Claro. El caso de Demasiado Cine, que es un podcast que es muy interesante, o de el Vozcast Asper, que es un podcast de videojuegos muy interesante. Son los dos argentinos y los dos están encarados como si fueran programas de radio, con la particularidad de que están para bajar. Aprovecho y menciono un par, si no parece que yo inventé el podcast y no tiene nada que ver. Sí. No, tenés un currículum amplio, pero la invención del podcast, no. No, con suerte la expansión sí, pero la creación no. Ojalá la expansión. Ahora vos decís, ¿no es cierto?, esto de que son como programas de radio. Pero nosotros justo estábamos debatiendo acá, antes de llamarte, ¿cómo es el tema de la devolución, ¿no es cierto? Porque vos haces un podcast de 1 hora. ¿Qué pasa si alguien tiene algo para decir? ¿Vos lo tomás para un siguiente podcast? ¿En ese momento vos sos capaz de darte cuenta? ¿O cada uno elige si quieras grabarlo y hacerlo al mismo tiempo en vivo, o directamente grabarlo y subirlo? Hay gente que opta por la opción de hacerlo en vivo, pero la realidad es que, qué sé yo, el 95% de los podcasts están grabados y se suben después. Son como un producto terminado, tipo los youtubers. Claro, exactamente.
El feedback obviamente es con delay, no es en tiempo real, que bueno, así como hay ventajas que tiene el podcast con respecto de la radio tradicional, también hay desventajas, qué sé yo. Yo comparo la experiencia de grabar, que me parece muy divertida, y le empecé a tomar cariño con el tiempo, ¿no? La verdad es que al principio, cuando tenía que grabar, me sentía como que me faltaba la luz de aire y la devolución del otro lado, pero la verdad que la sensación de estar en el aire en el momento es bastante incomparable, pero bueno, la realidad también es que el feedback existe, o sea, viene con demora, pero bueno, nosotros para lo que es la devolución tenemos una sucursal en Twitter que es @postafm, les invito a que la sigan ustedes y los oyentes si gustan, señor. Pero y ahí es donde vamos haciendo los anuncios y sobre todo recibiendo los comentarios de la gente que escucha. Bueno, vamos hacia las ventajas de Posta FM, porque no nos quedemos con las desventajas. La ventaja principal es que, por ejemplo, vos escuchás radio tradicional y qué sé yo, vos la encendés en el dispositivo en que la escuches, una radio común o en la computadora o el teléfono, y vos te estás subiendo a algo que ya estaba pasando y que probablemente te perdiste. Y además estamos hablando de bloques de programa de 2, 3, 4 horas, en el caso de los más populares, de los del prime time de la radio, digamos, ¿no? Claro. El podcast es algo que vos podés escuchar en cualquier momento, en una variedad de dispositivos, y es como que lo manejás vos. Vos te lo podés bajar, lo podés escuchar en el momento, podés escucharlo apenas sale, acumular episodios y hacer maratón, como si fuera una serie en Netflix. Es como que el usuario tiene mucho más control sobre el contenido, además de que puede elegir de un montón de opciones. Claro. Vos podés encontrar, qué sé yo, vos escuchás radio. La mayor parte de los programas, o al menos los más populares, por más buenos que estén, que generalmente la calidad se la dan los conductores, ¿no? Sí. Vos estás escuchando un programa que es, por decirlo de alguna manera, genérico. Es un programa que generalmente que son por más específicos que sean, están atados a la actualidad, y la agenda la va marcando lo que va pasando ese día o esa semana, y no mucho más, no hay mucho lugar para la especificidad. Vos podés hacer podcast de lo que quieras. Qué sé yo, a mí me gusta, bueno, en Post FM tenemos un podcast dedicado a Batman, ya ni siquiera un podcast de qué sé yo, de superhéroes, es específicamente sobre Batman. Claro. Y bueno, se viene una temporada de verano en la que ¿De vamos Batman a empezar seriamente o no hablan de la homosexualidad con Robin? Hemos hablado de ese tema, que por supuesto es un mito. Aprovecho para desmentirlo. El podcast se llama Alfred Pennyworth Presenta, que es como un juego de palabras entre Alfred Hitchcock Presenta, ese mítico ciclo televisivo que tenía Don Hitchcock, y el nombre del mayordomo de Batman, Alfred. Claro. Y una de las cosas que hablamos en esta arqueología de la historia de Batman es, por supuesto, ese mito tan difundido de que Robin se la come y Batman se la da, ¿no? Pero no, está lejos de ser cierto. De hecho, Batman es un tipo, Robin también, son bastante picaflores los dos. Ah, mira, claro, el hecho de andar en Sleep por ahí le facilita las cosas incluso, ¿no? Claro. Bueno, pero los superhéroes son una cosa sexuada, ¿viste? Es como sus identidades secretas son las que tienen, las que se divierten, ¿no? Sí, los superhéroes tienen el crimen y esas cosas que no tienen mucho tiempo libre. Sí, tal cual. ¿Qué tal, Luciano? Te habla Florencia. Hola, Florencia. ¿Hace cuánto? Más o menos hace un mes, ¿no? Que lanzaron la página de Posta FM. ¿Qué cambios tienen pensados? Mirá, de hecho, justamente la plataforma es un cambio que hicimos cuando lanzamos la página, así como decís, hace un mes, que dejamos de usar SoundCloud y migramos todo a un reproductor propio. O sea, es algo que nos permite tener mayor control sobre datos y demás. Sí. Cambios a la plataforma de todos modos están pensados porque es una tecnología que está en evolución, y por más que nosotros sentimos que ya simplificamos bastante las cosas para alguien que quiere escuchar un podcast por primera vez, creo que todavía hay un camino bastante largo para recorrer hasta que todos estén familiarizados con esto y cómo es y cómo se escucha, y
qué sé yo, y si se vuelva de alguna manera masivo, ¿no? Es una lucha que el formato está teniendo desde hace 10 años. Estamos hablando de un proyecto de hace un mes, hace 10 años que está en Estados Unidos, y el único podcast que se volvió realmente masivo apareció este año, hace unos meses, que es Serial, que termina esta semana, que también abrió como una ventana muy interesante a la gente que está necesitando escuchar otras cosas, que estaba buscando formatos diferentes y probablemente no tenía idea de que era esto, de que un podcast era esto, es como una radio que vos controlás. Claro. Y en cuanto a cambios de contenido, ahora en diciembre terminan las temporadas de todos los podcasts, Alfred justamente terminó el fin de semana pasado, a cada uno de los programas le queda 2 o 3 capítulos, y ya estamos cerrando el año y empezando en enero una temporada de verano que viene con 5 podcasts nuevos y que durarán unos 10, 12 capítulos hasta marzo o abril, que vamos a estar lanzando la temporada 2015 con los podcasts que vuelven y otra vez algunos que van a seguir del verano y otros que se van a sumar directamente. Así que la idea a corto, mediano plazo es sumar podcast para todos los gustos, de verdad que sea algo que deje de ser un fenómeno de nicho. Cuando se habla de furor del podcast, en varias notas que me hicieron, es como un furor bastante acotado, casi un microclima. Sí. Es medio exagerado, medio hiperbole poner furor. Un poquito sí, o sea, estaría buenísimo que eso ocurra, ¿no? Obviamente. Claro. Y la prensa exagerada también sirve, y le agradezco. Explosión de los... ¿Querés que digamos boom o algo así? Sí, furor. Baby boom por los podcasts. La gente tiene hijos escuchando podcasts. Escuchando Gordo Podcast. Claro, tal cual. No, es la imagen más deprimente del universo. Así que bueno, eso, el plan a corto plazo es seguir instalando a fuerza de buen contenido. O sea, que haya un podcast. A mí me gusta decir que yo quiero que haya un podcast hasta para mi vieja. O sea, quiero que ella sepa cómo que puede entrar al sitio y que se lo puede bajar ahí directamente o escucharlo y que hay algo que le puede llegar a interesar. De a poco los vamos construyendo. O sea, nosotros largamos con una oferta de podcast que tiene más que ver con el cine, las series, los cómics y el universo de la cultura pop, pero a partir de enero vamos a empezar a, obviamente, profundizar en eso desde otros ángulos interesantes y por otro lado empezar a abrir un poquito más este espectro. Claro. Justamente que mencionás esta serie, este podcast Serial, estamos viendo una nota en la que la periodista menciona al efecto que está teniendo este podcast como el que tuvo en su momento a Sangre Fría de Truman Capote. Sí, bueno. ¿Estás de acuerdo? Digamos, mierda. Lo comparan, digamos, en el sentido de que es como es diferente a lo que plantean los medios británicos, claro. Que es en un tono más intimista, más cercano al público, más real. Pero bueno, sí, ¿estás de acuerdo con esto que comenta la periodista? Para mí vale aclarar acá que así como se exagera en los medios de acá, se exagera mucho el fenómeno de los podcasts afuera, ¿no? Puntualmente Serial creo que tiene 3 millones de escuchas cada episodio, que es una cantidad estúpida, es ridículo. O sea, imagínate que Serial, siendo el podcast más escuchado, tiene esa cantidad y después estamos hablando de podcasts que no llegan al 1.000.000 de escuchas, pero de ninguna manera. Esto es como un furor bastante contenido en esta producción específica. Hola, soy Germán, haciendo boludeces en YouTube ya los pasa. Bueno, exactamente. Esperemos que no. Bueno, pero eso es, o sea, en YouTube está todo el mundo. Sí, tal cual. Y lo que habría que lograr es que el podcast... Yo, desde el ostracismo de quien tiene un celular con Symbian, imagínate, ¿no? Recién actualizar el WhatsApp me costó todo el día. Es complicado el pedo. Sí, es complicado. ¿Cómo se hace para escuchar? Pues yo, como no tengo Android, no sé, ¿cómo se hace para meterte a los podcasts desde el celular? Te respondo lo de Capote primero y después esto, que tenía me pareció una idea interesante, la comparación, que es que en su momento cuando salió a Sangre Fría se hablaba de eso como el fenómeno del periodismo en formato libro y la no ficción. O sea, es como que inauguró una nueva manera de hacer periodismo, sin dudas, eso es innegable, el legado está clarísimo, y la influencia todavía se siente. Me parece que es solo comparable en el sentido de que es un nuevo formato para mostrar esto. El podcast generalmente se queda en una charla de especialistas, ¿no? No es una charla entre amigos que se juntan a hablar pavadas, sino que se habla de cosas específicas y generalmente sabiendo de lo que se está hablando, ¿no? No es hablemos sin saber. Pero Serial me parece que
una de las primeras, no sé si es la primera, no me parece que haya inventado el género, pero es la primera a nivel masivo que se anima a hacer algo así, una historia serializada en la que, bueno, le cuento a los que no saben, en 13 capítulos se continúa una investigación que estaba cerrada hace años de una chica que supuestamente fue asesinada por su novio, pero el juicio alrededor de eso fue bastante polémico y todavía se duda de si es culpable o inocente. Él mantiene su inocencia, ¿no? Y tiene a Estados Unidos bastante en vilo. Y después con el tema del celular, cómo escucharlo en el celular, tenés varias opciones. Entrando desde cualquier teléfono, desde un navegador, aposta.fm, hay una versión del sitio diseñada específicamente para celulares. Perfecto, te metes sin toda los textos y las imágenes que tardan en cargar y demás. O sea, en vez de adaptar la página que teníamos a los teléfonos, armamos una página diferente, en la que están vos tenés un menú muy acotado, que son los programas, entras al programa, y te metés y escuchás los episodios. Esto es por streaming, ahí no lo podés descargar todavía. Tiene una nueva versión en la que lo vas a poder hacer. De la página sí se pueden descargar. Y si no, tenés varias alternativas. Hay aplicaciones desarrolladas específicamente para escuchar podcast, como Podcast Addict o Podcast Republic. La que a mí más me gusta se llama Pocket Casts, esa la recomiendo, pero es paga, pero vale la pena pagarla, es una vez. Y si tenés un iPhone o un iPad, podés usar la aplicación nativa que ya viene con el teléfono de podcast de iTunes, en la que te metes en el buscador, metes Posta FM y ahí te van a aparecer todos nuestros podcasts. De todos modos, lo que más recomiendo es que entren directamente desde el navegador, que tiene un streaming bastante bueno, no se cae, no se corta, los archivos son bastante ligeros, no es una cosa que se te va a cortar todo el tiempo. Sí, porque hay un tema que ya no corre por cuenta tuya, que es un tema Argentina, que vos pasás por un túnel y se te corta el 3G. Entonces, está como que un poco dependés de eso, ¿no? De que avance la tecnología, de la licitación de 4G. Sí, de hecho, para mí es bastante responsable la mala conectividad en Argentina de que nunca la haya pegado el podcast. Es como que hay mucha gente que, qué sé yo, ante este, entre comillas, furor, decía, no, el podcast es viejo, nunca la pegó, nunca la va a pegar. La verdad que el momento coyuntural para que le vaya bien es cuando está empezando a mejorar de a poco la conectividad, y la verdad que bajártelo no cuesta nada. Y también es muy fácil. De música, mucho streaming de música. Sí, exactamente, y la gente está más familiarizada con el streaming a través de Netflix, Spotify y demás. Ya no es tan loco. Luciano, ¿cómo estás? Te habla Judith. Hola, Judith. ¿Qué tal? Yo, hablando de todo un poco, justamente de ver que se puede escuchar quizá en el celular, en un medio de transporte, que es accesible de esa manera, quería saber hasta qué punto, o sea, uno le puede a estos episodios seguir quizá un poco la corriente, cosa que sí sucede con la radio. O sea, nosotros vemos que la radio se escucha, no sé, en un negocio mientras alguien atiende gente, o estás en el colectivo, alguien te pide el asiento, y bueno, y te distrajiste ese minuto y no pasó nada. ¿El podcast tiene eso o hay que estar como más concentrado? Es una muy buena pregunta. Hay algunos que requieren más concentración que otros, sin dudas. Yo no recomendaría a nadie escuchar Serial en un momento en el que no le esté prestando atención, porque la verdad que la descarga de información que hace es muy grande. Acá me parece que entra un poco en lo que te decía hace un rato, de que el podcast no va a reemplazar a la radio, o sea, no va a desplazar a la radio en el tipo que la escucha todos los días en el negocio o mientras está en la oficina laburando. Es como que está muy arraigada la costumbre esa, y es muy difícil, y tampoco es el objetivo nuestro, lograr que la paguen y escuchen el podcast. ¿Cómo, perdón? El podcast como que no nació para estar de fondo. Claro, bueno, esto requiere un poco más de atención y eso está bueno, qué sé yo, está más pensado como, sin creernos tanto, ¿no? Como una serie. Pero de hecho, por algo tiene una duración para que vos lo escuches cuando quieras. Bueno, de hecho, la duración es intencional. O sea, nuestros podcasts más largos duran 1 hora, pero generalmente no duran más de 30 minutos. Esto está pensado para que lo puedas... para que sea portátil, no solamente en el sentido de que lo tenés en el teléfono o en la computadora, lo puedes llevar con vos porque te lo bajaste, sino también porque, o sea, te lo llevas en el momento en el que estás yendo a algún lado. O sea, vos ponele... Para mí el podcast es ideal para el transporte público,
para el tipo que está caminando a la calle, que estás en el gimnasio, claro. A donde estés yendo, a mí por lo menos, qué sé yo, salís a correr, escuchás podcast en vez de escuchar música. Es como que esos son los espacios que estamos tratando de hackear, claro. y generar costumbre en los usuarios, y por lo menos en lo que estamos observando en la devolución, empieza a funcionar. Después ganarle terreno a la radio es mucho más complicado, la verdad, porque tampoco está pensado el formato de esa manera. No tienen la misma manera de consumo, pero el hábito que estamos tratando de instalar es justamente ese. Tal vez a lo que le pueden ganar terreno es a conocer nueva música. En vez de conocer nueva música, te conoces un nuevo podcast en 10 minutos. Sí, son cosas que van un poco de la mano, ¿no? Son distintos lugares en los que te tenés que meter a investigar, aunque no sé por cuánto tiempo, porque Deezer hace poco, que es una plataforma de streaming que es como la competencia, digamos, de Spotify, sí. Compró una plataforma de podcast que se llama Stitcher, sí. que de hecho se vendía un poco como el Spotify de los podcasts. La compraron y lo que van a hacer es desmantelarla e integrarla a Deezer, o sea que vos en Deezer vas a poder descubrir música y podcast ahora. Lo mismo está planeando hacer Spotify. O sea, este año fue muy importante para el podcast en Estados Unidos. A nivel local se dio un fenómeno paralelo que no tiene absolutamente nada que ver, porque de verdad, o sea, es muy difícil que el podcast en inglés se instale acá por una cuestión de que nos cuesta mucho, de verdad, de encontrar el momento para escucharlo. Afuera son generalmente más largos, y sobre todo para escuchar algo que está completamente en inglés y es solamente audio. Claro, solamente audio. Tenés que tener un nivel de inglés y de atención muy avanzado para ver algo que no tiene ningún tipo de subtítulos, no tiene traducción simultánea, y generalmente se habla mucho. Claro. O sea, no hay tandas, no hay música, es gente hablando todo el tiempo. Sí, es como que hay que tener un nivel de atención especial. Luciano, a una pregunta más que apunta hacia vos. Sí. Recordemos que estamos hablando, ¿no?, con Luciano Banchero. Justamente, Luciano, estás en un montón de medios de comunicación, escribís, estás en radio. ¿Por qué decidiste meterte en esto de los podcasts también? ¿Te quedaba algo por decir? Hay una respuesta que tiene que ver conmigo como consumidor y por otro lado como productor. Por el lado o conductor. Sí. Por el lado de querer producir cosas, tiene que ver justamente con eso que decías de que me queden cosas para decir. El espacio que tengo yo el fin de semana está buenísimo, pero no hay mucha... Es simplemente un formato clásico británico de música y presentar y tal vez tirar alguna pastilla que tenga que ver con eso u otra cosa, pero no tengo el espacio para hablar durante una hora, siquiera sobre Star Wars o El Padrino, claro. O sobre una película que me parece espantosa pero a la vez me encanta. Es como tiene que ver con las desventajas, ¿no? de la radio, que me encanta, con respecto del podcast. Eso por un lado, que es la razón principal por la que empezó esto, para tener un espacio para decir más cosas, sí. Y el que quiera oír que oiga. Y por otro lado, como consumidor, ¿no? Es como que, qué sé yo tengo programas específicos que me gustan y que sigo, pero así como hay alternativas interesantes al cine y hay alternativas interesantes a la tele, me parece que no había una alternativa interesante a la radio a nivel local. Si bien hay honrosas excepciones de podcast de acá que están hace mucho y están muy buenos, no me parecía que estuviera instalado. Entonces es como una cosa de, bueno, si no está hecho, ¿por qué no hacerlo? Claro. Así que surgió un poco por esas dos razones. El pionerismo está bueno. Sí. Otra vez no inventé nada, ¿no? Pero bueno está bueno ser un poco abanderado de lo que te gusta. Hablando, Luciano, de tener más tiempo para decir lo que uno quiere, sí. ¿Qué pasa con el tema de la publicidad y el podcast? O sea, ¿ya hay publicidad? ¿Hay posibilidades de que en el medio invada una publicidad? ¿Cómo sobrevive el podcast? Claro. Bueno, en Estados Unidos es muy loco porque el podcast tiene el precio promedio entre escuchas y lo que se cobra más alto de la publicidad en Estados Unidos. Oh. ¿Por qué pasa esto? En promedio, ¿no? No es que es más caro, no es que es más caro pautar en un podcast que en el medio tiempo del Super Bowl, no es tan así, es en promedio. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay una tanda publicitaria tradicional como hay en la radio, que cada media hora vas y escuchás 20 avisos pegados,
sino que se trata de un aviso al comienzo, tal vez un aviso en el medio y un aviso al final, tipo este programa es presentado por. Ese es el formato que tienes, como una cosa que tu marca presenta esto. Y se me ocurre también que por un tema por ahí que es fácil encontrar un nicho. O sea, Sí, son bueno, muy temáticos también, ahí... pero hay marcas masivas que están empezando a auspiciar en bueno, obviamente los podcasts más populares, ¿no? Pero sí, es cierto que al ser producciones tan específicas, Claro, hay avisos que pueden apuntar a los nichos. El modelo es muy interesante porque le estás hablando directamente al oyente y generalmente los que lo hacen son los propios conductores. Funcionaría, digamos, como una cruza entre aviso y un PNT. Claro. Y ese es el modelo que estamos empezando a implementar en Posta FM, que con el lanzamiento vino acompañado por Grupo Campari, que tiene el movimiento aperitivo argentino, que fue este fin de semana y es nuestro sponsor de lanzamiento, y de Fox, que también está auspiciando algunos de nuestros programas, y bueno, los que se van a seguir sumando, porque esto nosotros queremos que sea gratis siempre. Claro. En la medida de lo posible no pedirle dinero a la gente, porque también hay que decirlo, lamentablemente el consumidor de internet en Argentina es bastante agarrado y no le gusta pagar por lo que puede tener gratis. Estamos llorando la pérdida de Pareva y sí. Estamos llorando. Pero bueno, también lo digo como con cierta autocrítica, ¿no? Claro. Un montón de veces algo que podés tener pagando y tal vez no sale tan caro. ¿Para qué voy a pagar 10 pesos por esto si lo puedo tener gratis? Y son 10 pesos, no son 500. Sí. Así que bueno, ese es el modelo que estamos empezando a implementar en Posta también. Veremos a dónde nos lleva. Sí. Luciano, ya para ir cerrando, ¿qué pasa si a Pesta o a Gordo Podcast le proponen ser un programa de radio? Dejar de ser un podcast para ser un programa de radio. Sí. ¿Sería viable? Me encantaría la propuesta, me sentiría muy halagado, pero me parece que son cosas que nacieron específicamente para este formato. O sea, si viniera alguien y me dijera que quiere convertir a X podcast de Posta en un programa de radio, le haría una contrapropuesta con otro programa de radio y... Bueno, si no le gusta, no sé. Luciano no se vende al sistema. No, yo ya estoy en el sistema. Claro, Claro. Es la radio más mainstream del país. Pero no, me parece que estas son cosas que nacieron para esto. Graben esto por las dudas, porque probablemente de acá a 2 años esté haciendo exactamente lo contrario. No pasás el archivo. Pero bueno, vemos si resisto un archivo en la contradicción. Está un poco el encanto también, ¿no? Sí, no, obvio. Si nos hacen un archivo a todos estamos al horno. Luciano, te agradecemos muchísimo por charlar con nosotros. Y bueno, después arreglamos los detalles para los radioteatros de plusválidos en tu podcast. Dale, bueno, obviamente estamos abiertos a sugerencias, y los que hayan descubierto los podcasts a través de esta nota, les recomiendo que entren en posta.fm, es tan recordable como eso, posta.fm, Sí. de cualquier plataforma, que algo que les guste seguramente van a encontrar. Exactamente, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, que los podcasts sigan haciendo furor, boom y baby boom. Que florezcan 1000 podcasts. Que florezcan. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.